Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a reforzar la ley del seno y coseno. Determinar el elemento faltante de un triángulo utilizando la ley del seno y coseno para aplicarlo en situaciones de la vida cotidiana. Primero vamos a recordar que la ley del seno se utilizaba cuando yo tenía el valor de este ángulo y también tenía el valor del lado opuesto a este ángulo. No se olvide que seno se utiliza para lados opuestos a dichos ángulos. En este caso yo conozco el ángulo gamma que es opuesto al lado C. Por eso era A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta y eso es igual a C sobre seno de gamma, que son opuestos a dichos ángulos. Por ejemplo, el del alfa es opuesto al lado A. Esta ley se la puede utilizar de manera recíproca, como les había dicho, seno de alfa sobre A igual al seno de beta sobre B igual al seno de gamma sobre C. Un ejercicio. Si A es igual a 40 grados y B 60 grados, determinar la longitud de los lados B, C y el valor del ángulo C para el siguiente triángulo. Primero vamos a calcular el valor del lado B. ¿Por qué voy a calcular el valor del lado B? Si ustedes se pueden dar cuenta, yo conozco A, esto es dato, B es dato y este lado también es dato. Entonces, si yo conozco A, ¿conozco el lado opuesto? Sí. Conozco beta y necesito el lado opuesto que es B. Por lo tanto, utilizo la ley de los senos. En este caso, B sobre seno de beta, que sería de 60 grados, es igual a 2.8 sobre seno de A, que sería de 40 grados. Aquí tenemos los valores de A, B y la longitud del lado que ya nos dieron conocido. Despejamos B. Este seno de 60 que está dividiendo tiene que pasar al otro lado a multiplicar. El seno de 60 es 0.866 y el seno de 40 es 0.6427. Lo pueden hacer así o si no ya directamente en la calculadora obtienen el resultado. B es igual a 3.77 centímetros. Ahora me pedía calcular el ángulo C. Para calcular el ángulo C, como yo tengo los dos ángulos conocidos, simplemente tengo que restar de 180 menos de 40 que mide el ángulo A y 60 que mide el ángulo B. 180 menos 40 y menos 60 me da 80. Luego me pedía calcular el lado C. Como ya prácticamente esta es la única incógnita, aquí puedo utilizar cualquiera, sea seno o sea coseno. Pero a mí me parece más sencillo la ley de senos. Por eso es que yo puse 3.77, que era lo que habíamos hallado del lado B, sobre seno de B, que era de 60. Eso es igual a C, que es el lado que no conozco, sobre seno de 80, que es el ángulo que acabamos de encontrar. Despejando C, tenemos que este seno de 80 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Sacando esto directamente o pueden hacerlo por separado, nos da que el lado C mide 4.28 centímetros. Determinar la longitud del lado B y los ángulos B y C para el siguiente triángulo considerando que A es igual a 125 grados. Vamos a ver qué datos tenemos. Tengo este como dato, también tengo este de acá como dato, tengo este como dato. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo dato aquí, dato el lado adyacente y necesito como incógnita tengo el otro lado adyacente. Es por eso que aquí se utiliza. Aquí vamos a utilizar nosotros para calcular el ángulo C. Vamos a utilizar la ley de los senos. Necesito el ángulo C. ¿Sí? Mire, yo conozco este A y conozco el lado opuesto. Conozco este lado y necesito el ángulo opuesto. El lado lo vamos a sacar después. Para calcular el ángulo C, 17 sobre seno de 125, que era A, 17 sobre seno de 125, eso es igual a 9 que tenemos aquí, sobre el seno de C. Despejando el seno de C, este seno de 125 pasa al otro lado a multiplicar y el 17 pasa al otro lado a dividir. Lo pueden hacer separado o lo pueden sacar directamente. Me da 0.43. No se olvide que para pasar al otro lado se pasa como arco seno. O si no, en su calculadora shift seno y me va a dar un valor de 25 grados. Para calcular el ángulo B, no se olvide, lo único que tenemos que hacer es restar de 180 el ángulo A,
que es de 125, y el ángulo C, que es en este caso 25 que habíamos hallado. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 30 grados. Finalmente me pide calcular el lado B. Para calcular el lado B, como les había mencionado al principio, yo puedo hacerlo utilizando la ley de cosenos o si no también la ley de senos. Es más sencillo utilizar la ley de senos ya que como tengo prácticamente ya todos los datos conocidos, es recomendable siempre utilizar la ley de senos, que es más fácil de interpretar. B sobre seno de 30, que es el que habíamos hallado, eso es igual a 9 sobre seno de 25, que es el que habíamos hallado del valor de C aquí. Despejando tenemos que este seno que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Multiplicando, sacando todo esto directamente en la calculadora, me da el valor de B, que es 10,64 centímetros. Para el triángulo que se muestra en la figura, calcular la longitud del lado A. Si el ángulo A es igual a 35 grados, el lado B es 11 centímetros y el lado C es 15 centímetros. Mire, yo tengo conocido el lado B, el lado C y el ángulo A. Mire, aquí es claramente, yo tengo conocido los dos lados que conforman este ángulo, estos dos lados adyacentes a este ángulo. Como tengo conocido los dos lados adyacentes a este ángulo y también tengo conocido ese ángulo, entonces aquí sí aplicamos la ley de los cosenos. ¿Qué establece la ley de los cosenos? Yo necesito a cuadrado, que es el opuesto. A cuadrado es igual a b cuadrado, que sería 11, más c cuadrado, que sería 15, menos 2b por c, que sería 11 por 15, y por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es a, que vale 35 grados. 121 más 225 menos 330, coseno de 35. Aquí esto ya puedo ponerlo directamente en la calculadora, me da 75,679. Como tengo elevado al cuadrado, yo tengo que sacar raíz de los dos lados para eliminar este cuadrado. Y me sale que A es igual a 8,69 centímetros. Listo, aquí está lo que les había mencionado, si hubo un pequeño error en el libro. Miren, aquí les voy a señalar. Para el lanzador está ubicado a 18,39 metros del home. Y en el libro dice de la primera base. ¿Sí? Ahí hubo un error, yo ya consulté el ejercicio original y es que está ubicado a 18,39 metros del home. Corrija por favor, en su libro dice de la primera base, ahí ya hay un pequeño error. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, ya con los datos claros, ahí sí podemos interpretar el ejercicio y resolverlo. Lo que me está pidiendo es que yo halle la distancia del montículo a cada una de las bases, ¿sí? A cada una de las tres bases. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí nosotros yo necesito la distancia que hay desde este montículo hasta la primera base. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí nosotros vemos que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya. Ahora, otro punto importante es de identificar cuáles son los datos que nosotros conocemos. Pues los datos que nosotros conocemos son los siguientes. Tenemos este lado que mide 27,4. Tenemos la distancia que hay desde el home hasta el montículo, pongámosle A, que es 18,39. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es la distancia que hay desde este punto hasta la primera base, hasta la segunda base y hasta la tercera base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo necesito primero encontrar esta distancia de aquí. ¿Sí? A ver, no, perdón, esa distancia ya la conocemos que es D. Conozco esta otra distancia, lo que me faltaría calcular es la distancia de acá. Ya. Pero yo aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ya que
al dividirlo, este ángulo se lo está dividiendo en ángulos de 45 grados. Por lo tanto, aquí también se podría formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Mire. Si yo hago todo esto, aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya. Yo conozco estos dos lados, porque como dice que es un cuadrado, estos dos lados, todos estos cuatro lados miden 27,4, porque dice que es un cuadrado. Ya, entonces, si aquí está un ángulo de 90 grados, esto es un ángulo de 90 grados, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque recuerden que si es un cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados. Entonces tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Yo voy a hallar esta distancia x. Es decir, que x es igual, si estos dos lados forman el triángulo de rectángulo, serían los catetos, ¿sí? Porque están unidos en el ángulo de 90 grados. Entonces vienen a ser los catetos. Como esos son los catetos, nosotros tenemos que x es igual a la raíz de 27,4 al cuadrado más 27,4 al cuadrado. X es igual a, vamos a sacar en la calculadora la raíz de 27,4 más 27,4 al cuadrado, ¿sí? La raíz de 27,4 al cuadrado más 27,4 al cuadrado. 38,74. Aproximándole 38,75. Pero esa todavía no es la distancia del montículo a la base, porque yo saqué todo esto, todo este triángulo y saqué la hipotenusa. Ahora, pero un dato muy importante me da que desde el home hasta el montículo hay una distancia de 18,39. Es decir, que para calcular, pongámosle h, para calcular h, es decir, la distancia a la segunda base, yo tendría que restar 38,75 menos 18,39. Al restar esto me quedaría que h es igual 38,75 menos 18,39. Y eso me da 20,36. Como el montículo va a estar a la misma distancia de las tres bases, entonces la distancia a cada una de las bases ha sido de 28,36 metros. ¿Sí? Y ahí sí ya estaría resuelto el ejercicio, lo que en el libro había un pequeño error, que nos decía que era la distancia a la primera base. Y eso no es real, no es la distancia a la primera base, sino que más bien era la distancia desde el home hasta el montículo, ¿sí? Ahí estuvo el error. Por favor, corrijan su libro, tacha lo que dice primera base, pone home. Espero me hayan entendido. No se olvide conectarse a las clases en Meet. Muchas gracias. Hasta la próxima.